¿Hiciste qué con los jóvenes humanos? Primero, los filamentos sensoriales periféricos de Kat pasaron de su azul iridiscente habitual a un blanco pálido impactante. Los aseguramos en la celda de contención. Bloque Delta 7. El segundo orador TX respondió. Las mandíbulas hicieron clic con lo que podría haber sido orgullo. Nuestro reconocimiento inicial sugirió que eran ejemplos principales de la etapa de desarrollo de su especie. Perfectos para estudiar su liberación. Ahora, la voz del primer orador tenía ese armónico particular que hizo que los esqueletos de exos de los oficiales subalternos vibraran incómodamente. Pero el primer orador, el potencial de investigación, ¿has perdido por completo tu capacidad neuronal? ¿Tu último MT te dejó con el juicio de un cerebro confundido? Los filamentos sensoriales de Quan Kit estaban ahora recorriendo los colores de advertencia más rápido que una matriz de señales cuánticas que funciona mal. Estos son niños humanos. Niños humanos. La antena de Trax se inclinó ligeramente. No pude ver el problema. Primer orador. Son simplemente especímenes inmaduros de o por el vacío eterno. CED activó la pantalla hola del comando central con un agudo gesto computadora acceso base de datos histórica, mostrar archivo H2998 el incidente Centón. El aire entre ellos se llenó de texto flotante e imágenes. Los ojos compuestos de TX se abrieron mientras absorbía la información, pero sus mandíbulas trabajaron en silencio por un momento. Eso no puede ser preciso, una flota de batalla entera. Destruida porque un niño humano se raspó la rodilla mientras jugaba cerca de una instalación de investigación Centón Kit primario. Apéndices gesticularon expansivamente. Los humanos rastrearon las feromonas de angustia del niño hasta la instalación. Asumieron lo peor y bueno, puedes ver los resultados. La pantalla holográfica mostró los restos de lo que alguna vez había sido el orgullo de la flota científica Centurion, ahora poco más que escombros orbitales alrededor de lo que solía ser su mundo de investigación principal. Eso ni siquiera es lo peor. Kez continuó mostrando otro archivo. El Proxim y el desastre. Un joven humano desaparecido, solo uno. El Proxim ni siquiera tuvo nada que ver con eso. El niño simplemente se había alejado durante una recepción diplomática. ¿Pero por qué? Retrasó los esfuerzos de búsqueda humana con procedimientos burocráticos. Dejó que las imágenes hablaran por sí mismas. El exoesqueleto de TX había adquirido un tinte claramente grisáceo, pero seguimos todos los protocolos de contención adecuados. Los especímenes están perfectamente seguros, y la voz de Kaz se elevó a frecuencias que hicieron que las pantallas cristal del centro de comando resonaran. Escuche con mucha atención. Segundo orador. Los humanos están clasificados como una especie de clase X por una razón. Son los únicos seres inteligentes conocidos que han evolucionado como depredadores de persecución que se unen en manada. Los únicos que formaron sus primeras estructuras sociales en torno a la crianza cooperativa de niños. La única especie en el espacio conocido que literalmente morirá para proteger no solo a su propia descendencia, sino a cualquier juvenil de su especie. La pantalla UL cambió de nuevo, mostrando imágenes de varios medios de entretenimiento humano. TX observó con creciente horror cómo se ve después de la escena. Representaba a humanos realizando hazañas imposibles de fuerza y resistencia, rompiendo paredes, levantando vehículos, luchando contra docenas de oponentes armados, todo para rescatar a jóvenes en peligro de extinción. Pero seguro que eso es dramatizado para fines de entretenimiento, o si tan solo que sacara otro archivo. El análisis científico sugiere que sus medios de entretenimiento en realidad subestiman sus capacidades. Cuando son jóvenes están amenazados. Algo sobre su sistema endocrino se acelera, exhiben inmunidad temporal al dolor, gran fuerza mejorada y un completo desprecio por su propia supervivencia, y eso es solo los aspectos físicos. Nuevos datos transmitidos a través de la pantalla. Análisis tácticos. Perfiles psicológicos, informes de incidentes, pistas, antena. Cayó aún más con cada nueva pieza de información. Sus redes de información ya se están iluminando con informes de los niños desaparecidos. CED continuó sus respuestas. Los barcos estarán aquí en horas y esos niños no son devueltos a salvo a sus familias antes de esa fecha. Con la documentación médica completa que muestra que estaban ilesos, dejó la oración colgada. Ordenaré su liberación inmediata, dijo Track ya retrocediendo hacia la puerta. Escaneo médico completo. Documentación de su perfecta salud, tal vez algunas golosinas del economato y TX. Kez lo llamó. Cuando los libere no use la palabra espécimen. De hecho, no use ninguna terminología científica en todos los humanos. Tienden a reaccionar mal a eso. Mientras Tera se escabullía, Kez se volvió hacia las pantallas de comando. Observando las naves humanas que se acercaban, sus firmas de energía ya mostraban los patrones distintivos de las armas cargándose. Solo podía esperar que liberaran a los niños a tiempo. Las siguientes horas fueron
Un borrón de pistas de actividad que mostraban reservas previamente sin explotar de habilidad diplomática o tal vez solo el instinto de supervivencia. Se las arregló para convertir la liberación en algo parecido a un intercambio cultural amistoso. Los niños, que aparentemente habían pensado que estaban en algún tipo de gira especial, regresaron con bolsas llenas de bocadillos y baratijas. Charlando con entusiasmo sobre su increíble aventura espacial, las naves de guerra humanas, sus firmas de armas todavía lo suficientemente calientes como para poner nerviosos a los operadores de sensores, mantuvieron sus posiciones justo fuera del alcance de las armas. Los canales de comunicación permanecieron abiertos, llenos de preguntas engañosamente educadas sobre el bienestar de los niños y amenazas apenas veladas sobre las consecuencias de cualquier daño que le sucediera. No fue hasta que el último niño estuvo a salvo a bordo de su transporte, despidiéndose de sus nuevos amigos alienígenas, que se permitió relajarse un poco. Las naves humanas comenzaron a apagar sus armas, aunque mantuvieron su formación protectora alrededor del transporte. El primer orador, Trax, había regresado al centro de comando. Su exoesqueleto todavía mostraba patrones de estrés. He estado revisando la base de datos histórica sobre niños humanos y encontré referencias a algo llamado viajes de campo. Aparentemente es una práctica educativa común donde los jóvenes humanos son llevados a varios lugares con fines de aprendizaje. Sus mandíbulas hicieron clic pensativamente. Si tuviéramos que establecer protocolos adecuados, tal vez coordinar con sus autoridades educativas, no, pero con la documentación adecuada y los formularios de consentimiento de los padres, absolutamente no. Los filamentos sensoriales de Keth habían comenzado a pasar nuevamente por los colores de advertencia. No aprendiste nada hoy, pero el potencial de investigación de la voz de CIT de Terax había tomado nuevamente ese armónico particular. Déjame explicarte algo. Los humanos tienen un dicho: engáñame una vez, la culpa es tuya; engáñame 2 veces, la culpa es mía. ¿Sabes lo que sucede cuando alguien los engaña con respecto a sus hijos? La antena de Trax se cayó. No, nosotros tampoco, porque ninguna especie ha sobrevivido haciéndolo 2 veces. K regresó a las pantallas de comando. Ahora, por favor, actualicen nuestros protocolos de contacto para incluir una nueva directiva primaria. Bajo ninguna circunstancia debemos interactuar con jóvenes humanos sin al menos 3 capas de documentación oficial y suficientes supervisores humanos para formar un pequeño ejército. TX finalmente se fue. C observó cómo las naves humanas escoltaban su preciada carga. Tomó nota mental de recomendar a TX para una reasignación. Tal vez a algo más seguro, como estudiar agujeros negros o experimentar con antimateria inestable. Los humanos habían enviado un mensaje final antes de partir. Gracias por el hermoso recorrido. Los niños se divirtieron mucho. Esperamos con ansias futuros intercambios culturales. Kit reconoció una advertencia cuando escuchó una. El mensaje bien podría haber dicho que siempre los estamos vigilando. Comenzó a redactar su informe para el Consejo Superior, empezando con una recomendación para actualizar la clasificación de la especie humana. Quizás clasa sería más apropiado, o tal vez necesitaban una clasificación completamente nueva. Algo que transmitiera adecuadamente la mezcla única de vínculo territorial, instintos depredadores de persecución y los extremos absolutamente aterradores a los que llegarían por sus crías. Mientras trabajaba, podría haber jurado que escuchó risas humanas distantes que resonaban en el corredor de la estación. Los niños habían disfrutado de su aventura, completamente ajenos a lo cerca que habían estado sus anfitriones, inconscientes de desencadenar un incidente interestelar. Keith hizo otra nota. Instale una mejor insonorización en todos los sectores diplomáticos. El sonido de los niños humanos jugando, aunque aparentemente era inofensivo para ellos, hizo cosas desafortunadas para los nervios de las especies que habían aprendido a temerlo. Los humanos tenían una frase para situaciones como esta. Recordó algo sobre jugar con fuego. Porque pensó que era típicamente humano que tuvieran un dicho común sobre manipular plasma de manera casual, no peligro, aún más típico que lo consideraran un buen consejo para los niños. Terminó su informe con una recomendación final: establecer un nuevo protocolo diplomático específicamente para los niños humanos. Lo llamarían la directiva de mirar pero no tocar. Tenía un sonido agradable y simple que pensó que los humanos apreciarían. Además, reflexionó al ver las últimas señales de energía de las naves humanas desaparecer de los sensores. Era mejor que su primera opción. No enojes al mono aterrador. Los padres en los días posteriores a la estación recibieron un paquete inusual de la Tierra. Contenía lo que parecían ser cientos de dibujos coloridos claramente hechos por niños humanos que representaban su asombrosa aventura alienígena.
La obra de arte mostraba a la tripulación de la estación como figuras sonrientes y amigables a pesar de la imposibilidad biológica de la mayoría de esas sonrisas. Rodeadas de corazones y estrellas, Cazeta las enmarcó y las exhibió de manera prominente en el área de recepción diplomática principal de la estación, en parte porque parecía una buena política, pero principalmente porque sabía que haría que cualquier futuro fuera más fácil. Los visitantes de Bill lo piensan 2 veces antes de cometer el mismo error. Su tripulación no dijo nada. Proceda con extrema precaución. Como evidencia de que una vez adquirió niños humanos accidentalmente y vivió para contarlo. El dibujo final. En el lugar de honor de la colección en el centro, mostraba a un grupo de niños humanos y miembros de la tripulación extraterrestres compartiendo lo que parecía ser helado. Debajo de ella, con la cuidadosa letra de un joven humano, estaban las palabras «La mejor excursión de la historia, ¿cuándo podemos volver?». Kest hizo sellar el dibujo detrás de un vidrio a prueba de explosiones, junto con un pequeño cartel que decía «Nunca por el amor de todo lo sagrado». Nunca los humanos que visitaron la estación parecieron encontrar esto hilarante. Los diplomáticos no humanos simplemente parecían aliviados. Alguien más había aprendido esta lección en particular de la manera difícil, y en algún lugar de los archivos seguros de la estación archivados bajo incidentes que nunca debemos repetir estaba la propuesta de investigación original de TX ahora sellada. Con una nueva clasificación absolutamente no ¿estás loco? Se convirtió en una especie de tradición que a los nuevos miembros de la tripulación se les mostrara este archivo durante su orientación. La risa nerviosa resultante y la muda ocasional se consideraba un pequeño precio a pagar para prevenir incidentes futuros después de todo, ya que los propios humanos a menudo decían que mejor prevenir que curar, especialmente cuando se trataba de la única especie conocida en la galaxia que consideraba volverse completamente loco para proteger a niños al azar. Una respuesta normal y razonable a amenazas potenciales. 20 ciclos más tarde, el incidente se había convertido en un estudio obligatorio en la Academia Diplomática Galáctica. C, que ahora se desempeñaba como profesor titular de Relaciones Humanas, se encontró dirigiéndose a un nuevo grupo de ansiosos diplomáticos de Ceno sobre lo que se había conocido como el protocolo de la excursión. El error fundamental que explicó a los estudiantes reunidos sus diversos órganos sensoriales fijos atentamente en él no estaba en la acción en sí, sino nuestro marco conceptual para comprender los instintos protectores humanos. Lo abordamos desde una perspectiva puramente biológica. Los jóvenes como especímenes. El desarrollo como un proceso medible. No pudimos comprender las estructuras miméticas más profundas en juego. Un estudiante de mente colmena levantó 3 de sus tentáculos de pensamiento, pero seguramente su respuesta fue desproporcionada. Los niños nunca corrieron ningún peligro. Los filamentos sensoriales de Akez se ondularon con entusiasmo académico. Esa es precisamente la desconexión cognitiva que necesitamos examinar. En la psicología humana, el daño potencial y el daño real desencadenan patrones de respuesta casi idénticos cuando se trata de sus crías. No se trata de lo que sucedió, sino de lo que podría haber sucedido. Pantalla holográfica que muestra escáneres cerebrales. De varias especies, respuestas a señales de angustia juveniles. Las lecturas humanas estaban casi fuera de escala. Note los patrones de activación en el sistema lírico humano cuando detectan una amenaza para cualquier niño, no solo para su propia descendencia. Su arquitectura neuronal esencialmente se reconstruye. Entran en lo que llaman modo mamá osa o modo papá lobo, antropomorfizando sus propios instintos protectores a través de arquetipos de depredadores. La sala de conferencias llena de los suaves sonidos de los estudiantes tomando nota, sus diversos apéndices e interfaces neuronales trabajando frenéticamente para capturar cada detalle. Pero esto es lo que hace que los humanos sean verdaderamente únicos. Que continuó generando nuevos flujos de datos, han desarrollado estructuras culturales y sociales completas en torno a este instinto protector. Su entretenimiento, su legislación, sus sistemas educativos, todo está infundido con este impulso fundamental de proteger y nutrir a los jóvenes. No solo a su propia especie. Muestro a un humano, un juvenil de cualquier especie, y sus instintos protectores se activan. Cambió la pantalla para mostrar varios clips de medios humanos rescatando a Alien. Niños en la ficción humanos, protestando por los derechos de los jóvenes alienígenas humanos, estableciendo orfanatos entre especies. Por eso el protocolo de la excursión no se trata solo de prevenir incidentes diplomáticos, se trata de entender una especie que ha convertido el instinto protector en una forma de arte. Los humanos no solo protegen a sus crías, han construido toda una civilización alrededor del concepto de nutrir a la próxima generación. Cualquier próxima generación, una entidad cristalina, resonó melodiosamente desde la última fila. Es esta la razón por la que los humanos son a menudo elegidos como guardianes para los programas de cría de especies en peligro de extinción, exactamente porque sus filamentos iluminados. Los humanos tienen la capacidad única de formar vínculos protectores con prácticamente cualquier forma de vida juvenil. Han
convertido lo que originalmente era un rasgo de supervivencia específico de espes en una capacidad de crianza universal es bastante notable. Desde una perspectiva evolutiva trajo una imagen final el marco de los dibujos de los niños de la estación todavía en exhibición. Después de todos estos ciclos, estos dibujos representan más que solo una llamada diplomática. Nos muestran algo fundamental sobre la naturaleza humana, incluso en una situación que pensamos de como una crisis potencial. Los niños mismos estaban formando vínculos, creando arte, compartiendo experiencias. La respuesta humana no era solo sobre protección, se trataba de preservar esa capacidad de alegría y descubrimiento. La sala de conferencias quedó en silencio por un momento, varias especies procesando esta información a través de sus respectivos marcos cognitivos. Tu tarea acá, continuó, es analizar el incidente desde múltiples marcos de perspectiva. Quiero que consideres no solo el implicaciones diplomáticas, pero las cuestiones más profundas que plantea sobre la comprensión entre especies, los instintos protectores y la evolución de los comportamientos sociales. Y sí, esto estará en el examen final. Cuando los estudiantes se marcharon, Kesat notó una pequeña delegación de diplomáticos humanos que habían estado observando desde el fondo del salón. Estaban sonriendo, una expresión que había aprendido a leer bastante bien durante los ciclos. Conferencia interesante, dijo uno de ellos, acercándose al podio. Aunque dejaste fuera la parte sobre el helado, los filamentos de Kit se ondularon con diversión. Así, la famosa ofrenda de paz universal, como la llama tu especie. Descubrí que es mejor dejar que cada grupo de estudiantes descubra ese aspecto particular de la diplomacia humana por su cuenta, hablando de lo cual el humano continuó. Estamos planeando una excursión supervisada real el próximo mes, debidamente documentada, por supuesto. ¿Te interesaría ser un conferenciante invitado? Que sintió que su exoesqueleto hormigueaba con una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Habrá helado? Siempre hay helado. El humano se rió. Está en el protocolo. Y de hecho estaba en la página 47, sección 12, párrafo 3 del protocolo oficial de la excursión de campo. Todos los cambios culturales supervisados de Senou que involucren a jóvenes humanos deben incluir disposiciones dietéticas apropiadas que incluyan, entre otras, helado o equivalentes dulces congelados. CED había escrito esa sección. Él mismo. Después de todo, si había algo que había aprendido sobre los humanos, era que la forma más rápida de convertir una potencial crisis diplomática en un intercambio cultural exitoso era a través de su postre helado favorito. Y nunca usar la palabra espécimen cerca de sus hijos. Cenos. Análisis psicológico, estudio de caso 47b. Sujeto humano. Mecanismos de respuesta de protección, clasificación, comprensión crítica, requerida. Autor primer orador QSTRS. Fecha galáctica 47.235.8, en el texto holográfico flotó en el aire. Ante el Comité Especial del Consejo Galáctico sobre Comportamientos de Especies Emergentes, K, ahora sirviendo como profesor principal y asesor especial, sintió que sus filamentos sensoriales se contraían cuando comenzó su presentación. Distinguidos miembros del Consejo, comenzó lo que estamos examinando hoy. Va más allá de los meros imperativos biológicos o las construcciones sociales. La respuesta protectora humana representa algo sin precedentes en la sociedad galáctica, una integración completa de la cultura instintiva y la capacidad tecnológica que reconfigura fundamentalmente nuestra comprensión del desarrollo de las especies. Las paredes cristalinas de la Cámara del Consejo se movieron mostrando patrones de datos complejos que representaban siglos de investigación psicológica. Senos Kez hizo un gesto para presentar un grupo particular de información. Considere el modelo evolutivo del avance de las especies. Por lo general, a medida que una especie desarrolla una tecnología superior, sus imperativos biológicos básicos se vuelven cada vez más mediados por marcos culturales y tecnológicos. Se vuelven en esencia más civilizados, más alejados de sus instintos primitivos. Un representante de la conciencia cuántica latía con escepticismo. ¿Esta no es la progresión natural de toda la vida sensible? Eso es precisamente lo que hace únicos a los humanos. Cid respondió que no han suprimido sus instintos protectores, los han amplificado, los han mejorado, los han integrado en todos los niveles de su civilización, desde sus estructuras sociales básicas hasta sus tecnologías más avanzadas. Presentó nuevos datos. Corrientes que muestran el desarrollo tecnológico humano junto con sus estructuras sociales en evolución. Observe los diseños de sus naves espaciales. Cada nave humana, desde el transporte personal más pequeño hasta sus naves militares más grandes, incluye protocolos y sistemas diseñados específicamente para proteger a los jóvenes. Cápsulas de emergencia del tamaño de los niños, instalaciones educativas integradas en naves militares, áreas de juego y cruceros diplomáticos, literalmente han construido su expansión en el espacio en torno a su impulso para proteger y nutrir a los jóvenes. Un representante de la mente colmena estruyó un zarcillo cuestionador.
pero seguramente esto representa una debilidad, una vulnerabilidad que podría ser explotada. La temperatura de la cámara bajó varios grados cuando el exoesqueleto de Cacete cambió a patrones de advertencia, lo que sería un error táctico extremadamente desafortunado. Permítame demostrar por qué las pantallas cambiaron para mostrar varios incidentes históricos, el incidente de Centón, el Proxim y el desastre y docenas de otros, cada uno mostrando el mismo patrón. Una amenaza percibida para los niños humanos seguida de una respuesta que desafió toda predicción lógica. Los humanos no solo protegen a sus jóvenes, han convertido esa protección en una forma de arte, una ciencia y un principio fundamental. De su civilización han desarrollado tecnologías diseñadas específicamente para canalizar y amplificar sus instintos protectores. Sus AIs están programados con protocolos de protección infantil que reflejan las respuestas protectoras humanas. Sus sistemas de armas incluyen parámetros específicos para detectar y responder a amenazas contra los jóvenes. Trajo otra muestra. Esta muestra el comportamiento neuronal humano. Los filamentos de Kit se iluminaron con entusiasmo académico. Los humanos han desarrollado lo que llamamos un marco de protección recursivo. Sus instintos protectores impulsan su desarrollo tecnológico, lo que a su vez mejora sus capacidades protectoras, creando un bucle de retroalimentación positivo. Hizo una pausa sin notar un cambio sutil en la atmósfera de la cámara. Un observador humano había entrado silenciosamente durante su presentación. La doctora Sarah Chen, una de las principales expertas humanas en psicología interespecies, estaba observando con lo que reconoció como una expresión divertida. Tal vez sugirió que podríamos demostrar en lugar de solo teorizar. Los filamentos de Zed se ondularon con curiosidad. ¿Qué tenías en mente? Bien, dijo dando un paso adelante. Tenemos un grupo de niños humanos visitando la Academia Galáctica de Ciencias la semana que viene. Adecuadamente documentado, por supuesto. ¿Por qué no dejar que el Consejo observe los instintos protectores humanos en su estado positivo natural? La cámara estalló en una cacofonía de expresiones de sorpresa, preocupación e interés de varias especies. Kez notó que varios miembros del Consejo, los sistemas de advertencia biológica, se habían activado automáticamente. No se preocupe, Dr. Chen. Se rió reconociendo los signos de ansiedad alienígena. Hemos mejorado mucho en esto desde el incidente de la excursión. Incluso hemos desarrollado programas especiales de entrenamiento para especies no humanas que quieren interactuar de forma segura con niños humanos. Lo llamamos como no activar el protocolo de mamá osa CED. Sintió que su exoesqueleto se relajaba un poco. Supongo que el helado sigue siendo obligatorio o absolutamente. Sonrió. Está escrito en la ley galáctica, ¿no es así? Sección 47, párrafo 12. Todas las interacciones sancionadas con jóvenes humanos deben incluir disposiciones de comodidad apropiadas, incluyendo pero no limitado a dulces congelados de varias variedades. El estado de ánimo de la Cámara del Consejo cambió a medida que varias especies procesaban esta información a través de sus respectivos marcos cognitivos. La idea de que los humanos habían codificado esencialmente el helado en la ley interestelar parecía encapsular perfectamente la combinación única de protección y pragmatismo que hacía a los humanos tan fascinantes. Muy bien, el jefe del Consejo declaró que su forma cristalina refractaba la luz en patrones que indicaban una consideración cuidadosa. Observaremos esta demostración, pero el primer altavoz debe estar presente. Oh, el Dr. Chen. Arqueó una ceja como consultor experto. No, las luces del jefe parpadearon con humor de lo que podría haber sido, ya que el único no humano que ha adquirido niños humanos accidentalmente y ha vivido para desarrollar protocolos adecuados al respecto. Los filamentos de C pasaron por patrones vergonzosos, pero tuvo que admitir que el jefe tenía razón. A veces, la mejor manera de comprender un fenómeno era sobrevivirlo, y por lo tanto, se hicieron planes para lo que se conocería como el gran espectáculo galáctico. Y contar un evento que cambiaría fundamentalmente la forma en que la galaxia entendía los instintos protectores humanos. Y, coincidentemente, presentaría 17 nuevas especies al concepto de helado. Clasificación de documentos llenos. Análisis de eventos sociológicos. Tema: el gran incidente de Chouan-Tel galáctico. Archivado por el Archivo de Conciencia Colectiva. División Metahistórica. Índice temporal: Era de Integración Poshumana. Ciclo 47. K236. Las paredes cristalinas del gran observatorio pulsaban con recuerdos codificados cuánticamente mientras las especies reunidas se preparaban para presenciar lo que se conocería como la convergencia de la inocencia, aunque los humanos con su característica directividad simplemente lo llamaban día de mostrar y contar que se encontraba en la intersección de 17 pozos de gravedad diferentes, cada uno calibrado al rango cómodo de una especie diferente. Jóvenes, los humanos habían
Insistido en incluir jóvenes representantes de cada raza espacial importante, argumentando que la verdadera comprensión requería más que la mera observación. Lo que el Dr. Chen había explicado sobre los niños durante la fase de preparación es que aún no han aprendido a construir muros entre las especies que ven con corazones sin la carga evolutiva. El colectivo de conciencia cuántica vibraba con escepticismo. Los corazones son bombas orgánicas ineficientes. ¿Cómo pueden? Percibieron que un niño humano, al escuchar esto, simplemente se rieron y le ofrecieron a la entidad cuántica un dibujo con crayones de lo que parecía ser una onda de probabilidad de color arco iris. Las frecuencias de confusión de la entidad cambiaron a algo parecido a la maravilla mientras analizaba la representación intuitiva del niño de los principios de incertidumbre cuántica. Ahora, cuando el evento comenzó correctamente, Cazel observó cómo lo imposible se desarrollaba a través de perspectivas multidimensionales en un pozo de gravedad. Larvas de mente viva enseñaban a niños humanos el complejo lenguaje de la danza del pensamiento colectivo. Sus movimientos creaban patrones que ondulaban a través del éter psíquico cercano. Una entidad cristalina joven estaba aprendiendo el juego humano de Patty Cake. Sus facetas refractaban la luz en armonía con los aplausos rítmicos de los niños. Un grupo de jóvenes cuánticos que existían en múltiples estados de probabilidad estaban jugando al escondite con niños humanos que parecían completamente imperturbables por su superposición cuántica. ¿No es notable? La doctora Chen se materializó junto a Keith. Su voz tenía matices de satisfacción profesional y orgullo maternal. Observa lo que sucede. Luego, un pequeño incidente estalló en uno de los pozos de gravedad. Una entidad cristalina joven había cambiado accidentalmente su frecuencia de resonancia, lo que provocó una angustia momentánea antes de que cualquiera de los observadores adultos pudiera reaccionar. El patrón de respuesta que surgió desafió todos los modelos predichos. Los niños humanos que operaban con puro instinto formaron un círculo protector alrededor de su amigo cristalino, pero no estaban solos. Todos los jóvenes presentes, independientemente de las especies que se movieron para ayudar a la mente colmena, las larvas se extendieron, los zarcillos de confort, los jóvenes cuánticos colapsaron sus ondas de probabilidad para brindar apoyo emocional estable, incluso los observadores más jóvenes parecían compartir los instintos protectores humanos. Esto, dijo el Dr. Chen suavemente, es lo que hemos estado tratando de explicar. El instinto protector no es solo humano, es universal, simplemente lo hemos optimizado. Los filamentos sensoriales de C registraron el fenómeno desde múltiples rangos espectrales. A medida que el incidente se resolvió a través de una red compleja de mecanismos de confort entre especies, y por supuesto, el helado. El dulce Frozen parece funcionar como un traductor universal de confort. Observó una esfera de datos flotante. De los archivos galácticos. Tal vez deberíamos analizar sus propiedades cuánticas o... Sugirió que un niño humano le ofreciera a la esfera una cucharada de remolino de chocolate. ¿Podrías probarlo? Los datos resultantes estallaron cuando la esfera procesó su primer sabor de helado. Más tarde se compilarían en 17 tesis doctorales diferentes sobre la experiencia sensorial entre especies, pero el verdadero avance llegó durante la parte de mostrar y contar. Cada niño, independientemente de la especie, trajo algo valioso para compartir. La presentación trascendió las barreras de comunicación tradicionales. Una larva de mente colmena compartió una secuencia de recuerdos colectivos que los niños humanos interpretaron de alguna manera como una historia sobre la familia. Un niño cuántico demostró una manipulación de probabilidad que los otros niños convirtieron de inmediato en un juego que involucraba hacer estallar burbujas cuánticas. Una niña humana mostró su animal de peluche favorito, una representación de peluche de un signo terrestre de la Tierra que provocó una fascinante discusión sobre los objetos de confort en todas las especies. El niño de la entidad cristalina compartió una secuencia de armonía que hizo que las paredes del observatorio se iluminaran de pura alegría. Keith observaba a través de todos los espectros sensoriales disponibles y se dio cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes. El surgimiento de una comprensión de la crianza y la protección de todas las especies filtrada a través de las perspectivas imparciales de los jóvenes. Lo hemos abordado de manera incorrecta, murmuró su desapego científico, desmoronándose bajo el peso de la revelación. Hemos estado estudiando los instintos protectores humanos como si fueran únicos. Adaptación evolutiva, pero, ¿y si en realidad son una constante universal que los humanos simplemente han recordado más claramente que el resto de nosotros? La doctora Chen sonrió. Ahora lo estás entendiendo, mira esto. Ella inició lo que los humanos llamaron una foto grupal, un intento de capturar a todos los participantes en un solo momento de tiempo. Espacio, la imagen resultante grabada a través de múltiples frecuencias.
Dimensionales mostró algo extraordinario: las barreras tradicionales entre especies físicas psicológicas y cuánticas se habían disuelto temporalmente en ese momento congelado. No había humanos ni extraterrestres ni especies diferentes o caminos evolutivos, solo había niños y aquellos que los protegían. Esto dijo la doctora Chen haciendo un gesto hacia la escena. Ante ellos es porque somos tan protectores, no porque sea nuestro rasgo único, sino porque recordamos lo que cada especie alguna vez supo: que el futuro camina sobre pies pequeños, nada con aletas diminutas, flota en ondas de probabilidad cuántica o se desliza sobre facetas cristalinas juveniles. Los registradores de datos del Consejo Galáctico lucharon por capturar las implicaciones completas. ¿Cómo se cuantifica el redescubrimiento de una verdad universal? ¿Cómo se hace? Mides el momento en el que varias especies recuerdan algo que sus ancestros sabían antes de que las estrellas se enfriaran. Kaz se encontró agregando una nueva sección a su análisis psicológico: senos. Tal vez el verdadero significado de los instintos protectores humanos no resida en su singularidad, sino en su capacidad de despertar instintos similares en otros. No han evolucionado más allá de sus impulsos básicos. Han evolucionado para ayudar a otros a recordar los suyos a medida que el evento se acercaba. Los niños de todas las especies intercambiaban lo que los humanos llamaban pulseras de la amistad. Fichas físicas que de alguna manera se las arregló para existir en todas las fases dimensionales relevantes simultáneamente. Los jóvenes cuánticos encontraron esto particularmente impresionante. ¿Cómo explicaste el colapso de la onda de probabilidad? Uno le preguntó a su amigo humano. Eso es fácil, el niño respondió. La amistad no se preocupa por los estados cuánticos. CED grabó este intercambio con especial interés. Tal vez, reflexionó, el mayor regalo para la civilización galáctica no fue su tecnología o sus instintos protectores, sino la capacidad de sus hijos para hacer que lo imposible parezca perfectamente natural. El evento concluyó con lo que los humanos llamaron un abrazo grupal, una expresión física de afecto que, contra todas las leyes conocidas de la física, logró incluir incluso a los participantes no corpóreos mientras las diversas familias partían a través de sus respectivos portales dimensionales. Kazet se encontró agregando una nota final a su análisis, advirtiendo a los futuros senos: los sociólogos no intentan aplicar marcos científicos estándar a los niños humanos, simplemente sonreirán y te mostrarán porque tus marcos necesitan más colores y probablemente algo de brillo. El Dr. Chen, leyendo por encima de su hombro, se rió. Sabes, para alguien que una vez accidentalmente niños humanos secuestrados, has desarrollado una gran comprensión de nuestra especie. Tal vez. Xit respondió, sus filamentos moviéndose a través de patrones pensativos. Eso es porque tus hijos me enseñaron a ver con mi corazón en lugar de mis ojos compuestos. Ahora realmente lo estás entendiendo, dijo ella, ofreciéndole un cono de helado. Quiero ayudar a planificar el evento del próximo ciclo. Escuché que los niños cuánticos quieren enseñar a todos cómo jugar a la rayuela a través de las ondas de probabilidad. CED aceptó el helado, sus filamentos sensoriales detectando no solo su composición química, sino las capas de significado que los humanos incrustan en la comida compartida. ¿Habrá brillo? Siempre hay brillo. El Dr. Chen sonrió. Ahora está en el protocolo, sección 47, párrafo 13. Todos los eventos de niños interespecies deben incluir materiales que aparecerán en lugares inesperados durante al menos 17 ciclos. Después, y así, cuando la última probabilidad cuántica se asentó y las paredes cristalinas dejaron de zumbar con la risa de los niños, CED se dio cuenta de que había presenciado algo mucho más significativo que un simple intercambio cultural, que había visto el futuro de la civilización galáctica y llevaba brazaletes de la amistad. Comía helado e ignoraba por completo las supuestas barreras entre las especies. Tal vez pensó que esa era la verdadera razón por la que los humanos eran tan protectores de sus hijos, no porque necesitaran protección, sino porque eran ellos quienes podían enseñar a la galaxia a jugar juntos. La esfera de datos de los archivos galácticos, aún procesando su primera experiencia con helado, solo podía estar de acuerdo en 17 frecuencias dimensionales diferentes simultáneamente. El fin